A veces los mejores detectives no son humanos. En esta extraordinaria historia, la lealtad inquebrantable de un perro conduce a un descubrimiento revolucionario. Prepárese para asombrarse mientras vea a este fiel compañero desvelar los secretos del paradero de una persona desaparecida. Elias Thorne vivía una vida tranquila. Su mundo era pequeño. Era perfecto. Su cabaña se asentaba cerca del borde de los bosques de Maple Creek. El aroma a pino y tierra húmeda era su perfume diario. Sus manos, nudosas por el tiempo y el oficio, tallaban pequeños animales de madera. Pájaros, zorros, osos, se alineaban en la repisa de su chimenea, una familia silenciosa y de madera. Pero no estaba solo. Tenía a Buddy. Buddy era un Golden Retriever. Su pelaje era del color de la luz del sol de otoño. Sus ojos eran profundas pozas de chocolate líquido. Contenían una sabiduría que iba más allá de la de un perro. Buddy no era solo una mascota. Era un compañero, un confidente. La otra mitad del alma de Elias. Sus días seguían un ritmo simple. Una canción de dos corazones latiendo como uno solo. El sol salía. La cola de Buddy comenzaba a golpear el suelo. Pum, pum, pum. Era un despertador suave. Elias se despertaba. Sonreía. Vale, viejo bribón, ya voy. Compartían el desayuno. Elias tomaba tostadas y café negro. Buddy tenía su pienso, con un pequeño trozo de bacon desmenuzado por encima. Una tradición compartida, un pequeño acto de amor. Luego venía el paseo. Este era el pináculo de su día. Se aventuraban en los bosques de Maple Creek. Elias conocía cada sendero, cada raíz nudosa, cada piedra cubierta de musgo. Buddy trotaba por delante con la nariz en el suelo, leyendo la historia del bosque. Miraba hacia atrás cada pocos segundos, solo para comprobar, solo para asegurarse de que su hombre seguía allí. Elias asentía. Buddy continuaba su exploración. Eran un equipo. Por las tardes, Elias trabajaba. Se sentaba en su gastado sillón de cuero. Virutas de madera cubrían el suelo a su alrededor. Él tallaba. Su cuchillo se movía con una gracia experta. Y a sus pies Buddy dormía. Sus suaves ronquidos eran la banda sonora del arte de Elias. A veces a Elias se le caía un trozo de madera. Antes de que siquiera se asentara, la cabeza de Buddy se levantaba. Siempre estaba atento. Siempre presente. Las noches eran para la chimenea. Las llamas danzaban y crepitaban. Elias leía. Buddy apoyaba su pesada cabeza en el regazo de Elias. Elias posaba una mano en el cuello de Buddy, sus dedos acariciando el suave pelaje. No necesitaban palabras. Tenían esto. Esta perfecta y tácita comprensión. Este vínculo inquebrantable. Su vida era una colección de estos pequeños y hermosos momentos. Un tapiz tejido con hilos de devoción y alegría simple. Era un mundo construido para dos. Una fresca mañana de martes el ritmo se rompió. El sol salió. La cola de Buddy golpeó el suelo. Pum, pum, pum. Elias se levantó. Esbozó su sonrisa habitual. Es hora de la gran aventura, chico. Se puso sus gastadas botas de montaña. Agarró su bastón favorito. Buddy bailaba junto a la puerta, todo su cuerpo meneándose de emoción. Elias le enganchó la correa, abrió la puerta. El aire fresco de la mañana entró de golpe. Vuelvo en una hora, le dijo Elias a la cabaña vacía. Acarició la cabeza de Buddy. Vamos, amigo. Salieron por la puerta, hacia el bosque. Pasó una hora. Luego dos, el cartero vino y se fue. Un camión de reparto retumbó por el camino. El sol subió más alto en el cielo. Dentro de la cabaña, un cuenco de pienso estaba intacto. Un búho de madera a medio terminar yacía en el suelo junto al sillón. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, tal como la había dejado Elias, pero él y Buddy no regresaron. La canción de su vida se había detenido. Sara, la vecina del otro lado del camino, fue la primera en darse cuenta. Estaba regando sus petunias. Siempre veía a Elias y Buddy regresar de su paseo, como un reloj. Para las 9 de la mañana estaban de vuelta. Hoy el reloj estaba roto. A mediodía un nudo de preocupación se apretó en su estómago. Caminó hasta la cabaña. La puerta abierta era un grito silencioso. Elias gritó, silencio, se asomó al interior. La quietud se sentía mal, antinatural. Vio la comida del perro intacta. Su corazón se encogió, sacó su teléfono. Llamó al sheriff Miller. El sheriff Brody Miller era un hombre que prefería el papeleo al pánico. Conocía a Elias desde hacía 20 años. Un hombre sólido, confiable. Llegó en 15 minutos, echó un vistazo a la escena. Supo que esto era serio.
Elias no se iría sin más, dijo Miller, con la mandíbula tensa, y nunca, jamás, dejaría a su perro. La búsqueda comenzó, llegaron los ayudantes, voluntarios del pueblo se desplegaron. Empezaron por el sendero principal, el que Elias siempre caminaba. Gritaron su nombre, sus voces fueron tragadas por el vasto e indiferente bosque. Las horas se convirtieron en una noche fría y oscura. No había rastro, ni de Elias ni de Buddy. La esperanza comenzó a agriarse en miedo. A la mañana siguiente una figura solitaria apareció en el borde del bosque, salió tambaleándose de entre los árboles, era Buddy. Su pelaje dorado estaba cubierto de barro y abrojos, su correa todavía estaba enganchada, con el extremo deshilachado y mordisqueado, estaba agotado, jadeaba pesadamente, pero no buscaba descanso. Corrió directo a la puerta de Elias, la arañó frenéticamente, soltó un ladrido agudo y desesperado. No era un ladrido normal. Era un grito, una súplica. El sheriff Miller se arrodilló. «Hola chico, hola Buddy. ¿Dónde está? ¿Dónde está Elias?» Buddy gimió. Lamió la mano del sheriff, luego se giró, corrió de vuelta hacia el bosque ladrando. Se detuvo en la línea de los árboles, miró hacia atrás, sus ojos suplicándoles que lo siguieran. «De acuerdo», le dijo Miller a su ayudante. «Trae un equipo nuevo. El perro sabe algo». Siguieron a Buddy. No los llevó por el camino principal. Lo ignoró por completo. Los adentró más en el bosque, a través de la espesa maleza, sobre troncos caídos. Su determinación era una fuerza física arrastrando al equipo de búsqueda. Olfateaba el aire, escarbaba en el suelo, gimoteaba en la base de ciertos árboles. Los buscadores eran profesionales entrenados, seguían el procedimiento. Pero Buddy seguía algo más. Un hilo invisible, un rastro de amor y preocupación que solo él podía detectar. Durante 2 días este fue el patrón. Buddy guiaba, los humanos seguían, no encontraron nada. Las dudas comenzaron a aparecer. «Sheriff, el perro está agotado», dijo un joven ayudante. «Podría estar desorientado, estamos buscando a millas de la ruta conocida de Elias». «El perro es lo único que tenemos», gruñó Miller. Miró a Buddy. El perro cojeaba ligeramente. Claramente estaba funcionando con las últimas reservas, pero sus ojos seguían fijos en algún objetivo distante e invisible. No había duda en esos ojos, solo propósito. El tercer día, Buddy hizo algo extraño. Los alejó del bosque profundo, se dirigió hacia la vieja cantera norte. Había estado abandonada durante 50 años. Era un lugar peligroso, una cicatriz en el paisaje, cercado, lleno de pozos y caídas repentinas. «De ninguna manera Elias vino aquí», dijo el ayudante negando con la cabeza. «La valla está intacta, no hay razón para que esté aquí». Pero Buddy insistía. Corrió hacia una sección de la valla de alambre, empezó a cavar frenéticamente debajo de ella. La tierra volaba. Gimió un sonido agudo y penetrante de pura angustia. Se abrió paso por debajo de la valla y miró hacia atrás, ladrando. El sheriff Miller miró fijamente al perro, luego a la sombría y silenciosa cantera. Cada instinto lógico le decía que esto era una pérdida de tiempo, pero la mirada en los ojos de Buddy era más que instinto, era un testimonio. «Corten la valla», ordenó Miller. Su equipo lo miró sorprendido. «Dije que corten la valla». «Seguimos al perro», cortaron el alambre. El equipo siguió a Buddy hacia la cantera. El terreno era traicionero. La grava suelta se movía bajo sus botas. Buddy no dudó. Corrió con una energía renovada. Corrió como si Elias estuviera llamando su nombre. Los llevó al otro lado de la cantera, a un lugar escondido por un espeso bosquecillo de zumaques crecidos. Era un lugar que a nadie se le ocurriría mirar. Era un callejón sin salida, un muro de roca. Buddy se detuvo, se paró sobre un parche de maleza densa, y comenzó a ladrar. No era su ladrido suplicante, no era su ladrido frenético. Era un ladrido de descubrimiento, un ladrido que decía, «Está aquí». El sheriff Miller se abrió paso entre las ramas de zumaque. El aire estaba quieto, el suelo parecía sólido. «¿Qué pasa, chico?», preguntó suavemente. Buddy no se movió, siguió ladrando, con la mirada fija en el suelo a sus patas. Pateó una gruesa alfombra de hojas y enredaderas. Un ayudante se arrodilló junto al perro, apartó los escombros, y entonces lo vio, una abertura oscura, una fisura estrecha en la roca, casi completamente oculta por la maleza. No era una cueva, era un agujero. El remanente de un viejo y olvidado pozo de ventilación de los días de la minería. La abertura tenía quizás 1,20 m de ancho.
Sheriff, llamó el ayudante con la voz tensa por la adrenalina, venga aquí. Miller corrió a su lado, se asomó a la oscuridad. Una ola de aire frío y húmedo se levantó para recibirlo, apuntó su potente linterna al abismo, el haz de luz cortó la negrura, y entonces lo oyeron. Una voz débil, un leve gemido desde abajo, ayuda. El corazón de Miller martilleaba contra sus costillas. Elias, ¿eres tú? Soy el sheriff Miller. Una pausa. Luego la voz llegó de nuevo, más fuerte esta vez. Brody, Buddy, ¿está mi perro? Buddy oyó la voz. Un sonido que había estado buscando, un sonido que casi había perdido la esperanza de volver a oír, estalló. Gimió y ladró e intentó abrirse paso hacia el agujero, su cola batiendo un ritmo frenético contra las rocas. Está aquí Elias, gritó Miller con su propia voz cargada de emoción. Buddy te ha encontrado, viejo amigo. Vamos a sacarte. La operación de rescate comenzó de inmediato, fue una tarea compleja y delicada. Miller llamó por radio al equipo de rescate técnico del condado. Llegaron con cuerdas, arneses y una tabla espinal. El área era precaria. Un paso en falso podría enviar rocas sueltas cayendo por el pozo. A lo largo de todo, Buddy fue una presencia constante y peluda. Se negó a que lo apartaran. Se tumbó tan cerca del borde del agujero como los rescatistas le permitieron. Sus ojos nunca se apartaron de la abertura. Gimoteaba suavemente cada vez que un equipo hacía ruido. Observaba cada nudo que se ataba, cada cuerda que se bajaba. Era un supervisor silencioso y ansioso. Un paramédico fue el primero en descender. El pozo tenía unos 6 metros de profundidad. Encontró a Elias en el fondo, estaba consciente. Tenía una pierna rota de mala manera y estaba gravemente deshidratado e hipotérmico. Pero estaba vivo. Tu perro es un héroe, le dijo el paramédico a Elias mientras comprobaba sus constantes vitales. Elias logró una débil sonrisa. Estaba pálido y temblando. Siempre lo ha sido, susurró. Aseguraron cuidadosamente a Elias a la camilla. El equipo en la superficie comenzó a subirlo. Fue un trabajo lento y minucioso. Las cuerdas crujían bajo la tensión. Del momento en que la camilla superó la parte superior del pozo, Buddy estaba allí. Se adelantó, ignorando las llamadas de los ayudantes. Lamió la cara de Elias, su mano, cualquier cosa que pudiera alcanzar. Todo su cuerpo temblaba con una alegría tan profunda que era desgarrador verlo. Elias levantó una mano débil. Hundió los dedos en el pelaje de Buddy. Buen chico, dijo con voz ahogada, las lágrimas trazando caminos a través de la suciedad de sus mejillas. Buen chico, Buddy, me encontraste, me salvaste. El reencuentro fue un momento sagrado. Los rudos y experimentados rescatistas guardaron silencio. Los ayudantes se dieron la vuelta, carraspeando. En medio de la fría y dura cantera, bajo el cielo gris, solo existía el amor puro y radiante entre un hombre y su perro. Un vínculo que se había negado a romperse por el tiempo, la distancia o un oscuro agujero en el suelo. Cargaron a Elias en la ambulancia. Buddy intentó saltar detrás de él. Dejadle entrar, dijo el sheriff Miller de inmediato. No se apartará de su lado, se lo ha ganado. El paramédico asintió. Buddy saltó a la ambulancia y se acurrucó en el suelo junto a la camilla, con la cabeza apoyada cerca de la mano de Elias. La sirena sonó, y se alejaron a toda velocidad de la cantera, dejando atrás el silencio. Estaban juntos de nuevo. La canción de su vida había comenzado a sonar una vez más. La historia de Elias y Buddy se extendió como la pólvora. Primero por el hospital, luego por el pueblo, luego por las noticias regionales, el milagro de la cantera norte. El perro que no se rindió. Elias se recuperó en el hospital, le colocaron la pierna, lo trataron por exposición al frío, y durante cada momento que estuvo allí, Buddy fue una presencia fija. El personal del hospital hizo una excepción especial. Vieron el vínculo, lo entendieron. Buddy se tumbaba en una manta a los pies de la cama de Elias, un guardián peludo y dorado. Solo se levantaba cuando Elias se movía, listo para ofrecer un reconfortante hocicazo. El sheriff Miller dio una conferencia de prensa. Era un hombre de pocas palabras, pero habló largo y tendido sobre Buddy. He trabajado con perros de búsqueda y rescate oficiales toda mi carrera, dijo a los periodistas. Son animales increíbles, entrenados al más alto nivel, pero esto fue diferente. Esto no fue solo entrenamiento, esto fue personal. Buddy no estaba siguiendo un rastro de olor, estaba siguiendo su corazón. Sabía dónde estaba Elias, no le creímos. Casi abandonamos su pista. Deberíamos haber sabido más. La intuición de ese perro salvó la vida de Elias Thorne. Punto.
La historia desató una conversación más amplia. Se llamó a expertos para que dieran su opinión. La drag Anya Sharma, una renombrada conductista animal, fue entrevistada en un programa de noticias matutino. Lo que vemos en una historia como esta es el ápice del vínculo canino-humano, explicó. Es algo que todavía nos cuesta entender completamente desde el punto de vista científico. Sabemos que los perros tienen un sentido del olfato miles de veces más poderoso que el nuestro. Probablemente pueden oler los cambios químicos de la angustia en el olor de su dueño a gran distancia. Pero lo que hizo Buddy parece trascender incluso eso. Continuó, con el rostro iluminado por la pasión. Lo llamamos intuición, pero es una matriz compleja de información sensorial, una profunda conexión emocional y una inteligencia que a menudo subestimamos. Los perros leen nuestro lenguaje corporal, nuestro olor, nuestro tono de voz. Forman un profundo vínculo empático. Cuando ese vínculo se rompe, como ocurrió cuando Elias desapareció, un perro como Buddy usará todas las herramientas de su notable arsenal para repararlo. No solo buscaba a una persona, buscaba a la otra mitad de sí mismo. Se compartieron artículos científicos en línea, estudios sobre el cerebro canino, investigaciones sobre la forma en que los perros procesan las emociones. La historia de Elias y Buddy se convirtió en un ejemplo vivo y palpitante de lo que los datos solo insinuaban. Eran un testimonio de un poder que la ciencia podía medir, pero nunca capturar por completo. El poder del amor. De vuelta en Maple Creek, el escepticismo de los primeros días se había transformado en asombro. La gente que una vez había visto a Buddy como el simple perro amistoso de Elias, ahora lo veía como un héroe. Vieron la verdad del vínculo que habían presenciado durante años, pero que quizás nunca habían apreciado de verdad. No era solo un hombre y su mascota. Era una asociación, una familia, un ejemplo vivo de lealtad en su forma más pura. En la habitación del hospital, Elias veía dormir a Buddy. Pensaba en esos 3 días en la oscuridad. El frío, el dolor, el miedo. Su única esperanza había sido el pensamiento de su perro. Sabía con una certeza que desafiaba la lógica que Buddy no se rendiría. Esa creencia lo había mantenido vivo. Y había tenido razón. El efecto Buddy, como lo llamó el periódico local, fue inmediato y tangible. El refugio de animales de Maple Creek, normalmente un lugar de esperanza tranquila y largas esperas, de repente bolía de actividad. Las familias llegaban no solo buscando un cachorro, sino preguntando por los perros mayores, los leales, los tranquilos que habían estado esperando una segunda oportunidad. Todo el mundo quiere un Buddy, sonrió Marta, la veterana directora del refugio. Observó cómo una familia acariciaba suavemente a un tímido perro mestizo de mediana edad. La gente está viendo a los perros de otra manera ahora. No como accesorios, sino como familia. Están viendo su potencial para un amor y una lealtad increíbles. La historia de Elias y Buddy le recordó a todo el mundo el regalo que es tener un perro en tu vida. Las tasas de adopción se triplicaron en las semanas posteriores al rescate. La historia hizo más que calentar los corazones. Inspiró a la acción. Impulsó a la gente a mirar a los animales que esperaban en los refugios y ver no un problema a resolver, sino un vínculo esperando a ser formado. Un mes después, Elias estaba finalmente en casa. Se movía más despacio ahora. Se apoyaba más pesadamente en su bastón, el nuevo que había tallado mientras se recuperaba. Pero su sonrisa era más brillante que nunca. Su cabaña se llenó una vez más del reconfortante ritmo de su vida juntos. Las tardes eran las mismas. Elias se sentaba en su sillón. Tallaba. Sus manos temblaban un poco más, pero los animales de madera que creaba parecían tener más vida ahora. Y a sus pies, Buddy dormía, su cabeza descansando sobre el pie bueno de Elias. Una noche, mientras el fuego crepitaba, Elias miró al perro. Los ojos de Buddy estaban cerrados, pero su cola dio un golpe suave y somnoliento contra la alfombra. Elias se agachó y rascó ese punto perfecto detrás de las orejas de Buddy. El perro suspiró, un sonido de pura satisfacción. Elias no necesitó decir nada. Buddy no necesitó oírlo. Su vínculo no se basaba en palabras, se basaba en paseos matutinos y bacon compartido. En tardes de vigilancia y abrazos junto al fuego. Se había forjado en la comodidad y probado en la oscuridad. Se había demostrado en una cantera fría y solitaria. Era algo tranquilo, simple y poderoso. Era el amor de un hombre por su perro y la devoción inquebrantable de un perro por su hombre. Era y siempre sería inquebrantable. El mundo estaba en orden de nuevo.
Su canción sonaba y era la música más hermosa que Elías había oído jamás.